En todo tipo de ejercicio político, deportivo, económico, cultural, militar, se establecen tipos de relación. Y algunos las han catalogado. Cuando hablamos de relaciones humanas, nos referimos a todas aquellas manifestaciones o expresiones que se dan entre los individuos, donde se establecen vínculos, pero además existen normas y reglas para que esta relación se dé en el marco del respeto. A los que estudian Derecho o a los abogados saben que las sociedades han evolucionado desde un inicio tratando de normar la conducta. La norma de la conducta individual y social no son más que las leyes. Toda ley busca normar la conducta individual y de la sociedad. Algunas leyes son más normativas, otras son impositivas, pero todas buscan regular la conducta del individuo y de la sociedad. Las relaciones humanas también, por supuesto, tienen leyes que se fundamentan en el respeto de la otra persona o con las otras personas con las cuales nos relacionamos. En el socialismo, las relaciones humanas en el socialismo busca, entre todas las cosas, lo que aquí hoy se ha dicho, busca rescatar las relaciones amorosas, pero además busca hacer que la economía sea utilizada para el beneficio de toda la sociedad, pero también busca crear una sociedad donde todos seamos humanos. Una vez en una conversa con el líder del Partido Comunista, yo hablaba con él y decía, ojalá podamos tener una sociedad humanizada y una humanidad socializada. Ojalá pudiéramos avanzar allí. Él me dijo, ¿cómo es que se llama el compañero, el secretario general del Óscar Figuera, con el cual tenemos muchos años compartiendo? Y él afirmaba que ojalá eso pudiera darse. Claro, eso se da solo si hay unas relaciones humanas fundadas en el respeto. Dale. ¿Para qué? En todo caso, para recuperar la sanidad tanto de la relación como de la sociedad, para dejar de colocar el lucro como centro o como motor que jale las conductas humanas, para devolver la esencia de todas las cosas que el capitalismo ha convertido en mercancía. Y aquí me detengo, la mercancía. El capitalismo convirtió en mercancía la salud, convirtió en mercancía la educación, convirtió en mercancía la alimentación, la vivienda y quizás, con toda seguridad, la mercantilización que se había hecho de la cotidianidad fue uno de los elementos que más hizo despertar en Chávez su condición socialista. Aquí hablaban de cuándo Chávez empezó a hablar de socialismo. Bueno, tendríamos que escuchar el discurso muy pequeño que él dio el 4 de febrero del 92. Él allí dijo a quién se estaba enfrentando. En esa ruptura de postura, ahí podemos decir que era un Chávez que estaba en contra de la democracia burguesa. Pudiéramos entonces decir que allí floreció ante los oídos del mundo el Chávez socialista. Luego, los libros que el profesor mencionó, la Agenda Alternativa Bolivariana. Y hoy yo les voy a presentar un documento que ya ustedes lo conocen, que fue el primer plan de la patria, el primer plan socialista, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Allí Chávez define las cosas de las que se han venido hablando en todo el día de hoy. Quizás es uno de los documentos teóricos con mayor especificidad filogenética del pensamiento de Chávez. Allí se describió la filogenia del por qué Chávez creía en una sociedad pluripolar, multicéntrica, por qué él creía en la ética, por qué creía en el desarrollo de la nación. Entonces, fíjense, entre otras cosas, unas relaciones que nos permitan revertir el daño ecológico. Hay un daño ecológico, no sé. Cuando alguien por allí, los falsos moduladores de la ecología capitalista quieren decir, evitemos que la naturaleza se dañe. No, hay un daño ecológico ya. Ahora, ¿cómo revertimos el daño ecológico? Está planteado, entre otras cosas, con una nueva modalidad de las relaciones humanas. Las relaciones humanas no pueden ser vistas entre el trato entre una persona y otra. Es el trato entre una persona, todas las demás personas y la naturaleza. Y la naturaleza. En el socialismo se habla de relaciones humanas involucrando a la naturaleza. No podemos excluir de nuestra conducta la relación con nuestra naturaleza en las relaciones humanas en el socialismo.
Por supuesto que se destruyan todos los vicios de la vieja sociedad, incluyendo el que soporta la lógica del capital. En la década de los 80, un grupo de psiquiatras, ante las convenciones de revisiones de la nomenclatura médica, se movilizaron para hacer ver al egoísmo como una enfermedad psiquiátrica. Por supuesto que no la quisieron aceptar, ¿no? Y yo diría que el egoísmo es la semilla donde germina el capitalismo, y esa es una aseveración muy personal, porque es el endiosamiento de la personalidad que obliga a quien practica el egoísmo a sentirse un ser no solamente muy diferente, sino muy superior. Pero además de muy diferente y muy superior, poseedor de otras cosas que nadie debe y puede poseer, pero además de eso, de ser diferente, superior y poseedor de otras cosas, de no permitir que otros puedan tener lo que él tiene. Esas quizás sean las 4 características del egoísmo. Por supuesto, el egoísmo es mitómano, el egoísmo es destructor, el egoísmo es xenofóbico, el egoísmo es excluyente, es injusto, además de que es egocéntrico, ególatra y todo lo demás, pero en la relación humana el egoísmo es irrespetuoso, es injusto, es excluyente. Entonces, en las relaciones humanas en el socialismo hay que erradicar el egoísmo, hay que extirparlo. Aquí habla del consumismo y la idolatría del dinero. Para salir ya del tema de relaciones humanas, creer que necesariamente hay que construir una ideología socialista para la liberación real, verdadera del hombre, para poder mejorar la calidad de vida. Y por supuesto, quise meter introducir esta nueva sección para estar preparado para combatir la contrarrevolución en cualquier terreno que se plantee y con todos los medios posibles. La revolución bolivariana, después del 5 de marzo del 2013, está viviendo un periodo especial, donde solo con la unidad ideológica y con el chavismo como fuente de fuerza inagotable, nos va a permitir poder enfrentar esto. No hay otra. Quise empezar con es el modelo político de la esperanza, frase extraída de Chávez. El modelo que establece el orden social adecuado para obtener la felicidad, frase utilizada por el comandante Chávez, para la satisfacción de las necesidades como hecho concreto. El péndulo que mueve la vida del hombre y la sociedad tiene una aguja que caracteriza las necesidades materiales y otras las necesidades espirituales. El socialismo no está reñido ni con lo material ni con lo espiritual, y el modelo de producción socialista busca, a partir de la satisfacción de alguna buena cantidad de necesidades materiales, avanzar en la construcción de un estadio de felicidad social. Cuesta entender esto, me explico. El capitalismo genera violencia, genera guerras, genera distribución injusta de la riqueza, genera las taras o vicios que de allí se desprenden: insalubridad, hambre, miseria, ausencia de casas, dificultad para acceder a los sistemas educativos. Es decir, no hay distribución democrática de la riqueza social. Las mediciones burguesas que existen de la felicidad, y dije que no iba a caminar, pero voy a caminar para acá, las definiciones burguesas de la felicidad están basadas en el consumo de narcolépticos ansiolíticos, es decir, de medicamentos que disminuyan la ansiedad. Así es que se mide la felicidad en el mundo. Es decir, ¿cómo una sociedad es feliz? Si esa sociedad tiene el consumo más bajo de medicamentos antidepresivos o anti-ansiedad, ansiolíticos per cápita. Así mide la felicidad la burguesía. Por esto, cuando alguien me pregunta a mí cuántas batallas ha ganado la revolución bolivariana, a veces nosotros tenemos una miope
observación de las victorias de la Revolución Bolivariana y decimos 19 de 20. No, ya. Y cuando vencimos el analfabetismo no fue una victoria de la Revolución Bolivariana. Y cuando eliminamos la privatización de la salud no fue una victoria de la Revolución Bolivariana. Y cuando bajamos la mortalidad infantil no fue una victoria de la Revolución Bolivariana. Y cuando permitimos que el ingreso y la tasa de escolaridad, prosecución estudiantil en el nivel básico, medio, diversificado y universitario se incrementara, no es una victoria de la Revolución Bolivariana. Y cuando construimos una buena cantidad de viviendas para las familias que las necesitaban, no es una buena victoria de la Revolución Bolivariana. La victoria. Toda victoria genera felicidad. Toda victoria, por muy pequeñita que sea, genera felicidad. Entonces, cuando esta revolución comienza a obtener logros demostrables, concretos, comienza a generar felicidad en el pueblo. Comienza a generar felicidad, una felicidad real. Ahora bien, pregunto yo, todos los chamos y chamas que van a su escuela y tienen una canaima, ¿serán felices o infelices? Nadie ha puesto a medir el nivel de felicidad de nuestros niños escolarizados. Es una tarea que el Instituto de Altos Estudios debiera hacer. ¿Cuánta felicidad genera una canaima en un niño? Una table en un estudiante de educación media. ¿Cuánta felicidad genera el acceso a la tecnología, poder realizar las tareas con mayor facilidad, poder fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pero la felicidad que genera. Entonces, veamos la felicidad entonces como el cambio anímico y de percepción de la vida que tiene alguien cuando suple una necesidad material. Esa es quizás una de las connotaciones que la Revolución Bolivariana le dio a la felicidad a Tomás. Y no es entonces la felicidad medida por la burguesía, que es aquella persona que no toma un antidepresivo o un ansiolítico o un inductor de sueño, por poner así pues. Entonces, veamos la felicidad como un hecho real y concreto, de nueva forma de ver la vida, con optimismo, en solidaridad, donde un Estado puede atender y mejorar las condiciones de vida. ¿Quién ha medido la felicidad de los ancianos en este país? ¿Y quién ha medido su condición laboral en este país? O sea, te dan tu pensión por anciano, pero también te dan tu pensión por haberle trabajado a X o a Y o a Z institución gubernamental. ¿Cuántos eran los pensionados en este país? ¿Cuántos son ahora? Pero no solo eso, las 8 horas de trabajo. Estudios fuertísimos. Smith, un gran sociólogo burgués, decía que 8 horas, estudios de ellos mismos allá, de la Universidad de Mayo, decían que una faena laboral produce el trabajador, fíjense lo que decían los gringos, el trabajador produce el 50% de lo que va a producir en el día, lo produce en los primeros 45 minutos. El 50%. El restante 50% lo produce en los otros minutos de las 4 primeras horas. Y ellos decían que las otras 4 horas eran tiempo sin producción. Ellos mismos, los gringos. Chávez venía hablando de la reducción de la jornada laboral desde antes del 2006. De las mejores condiciones de trabajo desde antes del 2006. Del robo que le hizo uno de los que él mencionó, que formó parte de la comisión tripartita, de las prestaciones sociales, desde antes del 2006, e incluso lo declaró como deuda social, de pronto pago. Él decía que había que saldar esa deuda social. Entonces, las relaciones laborales para Chávez fue un carácter de mucho trabajo y de mucha inversión. Nunca en este país se dejó de aumentar el sueldo y salario, ni en los peores momentos. Y se los dice alguien que tuvo que ocupar un cargo en la gerencia pública en el año 2001.
en el año 2002, en el año 2003, en el año 2004, años trágicos para la economía venezolana. Ahora bien, toda ética, toda, desde la bioética, la ética de la ingeniería, la ética de la política, se fundamenta en 4 poderosos principios. Estas son las categorías morales. Los 4 principios donde se fundamenta la ética, incluyendo la ética del ejercicio del derecho, es en la beneficencia. Es decir, que todo lo que uno haga debe hacerlo para bien de la sociedad. La no maleficencia, es decir, que uno no debe hacer nada que le haga daño a la sociedad. El tercer principio, el de la independencia, y el cuarto, el del respeto. No podemos irrespetar con quienes tratamos, en este caso, en la política. Dale. Este es el primer documento de gobierno donde comienza a hablarse de la nueva ética socialista. Aparece en el primer plan de desarrollo económico y social de la nación, y en el primer plan nacional Simón Bolívar, el PPS, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Fíjense que cuando comenzamos a verlo, Chávez allí nos plantea tareas, vías, métodos, formas y tiempos. Tareas, vías, métodos, formas y tiempos para alcanzar los objetivos. Cuando nos vamos entonces y nos adentramos en el próximo plan, que es el plan de la patria, también nos los hace de la misma manera. Es decir, Chávez sí fue un excelente ejercitador de la planificación. Chávez definió, cuando el profesor hablaba aquí de las propiedades, no solamente definió y presentó nuevas modalidades de propiedades. Por ejemplo, hay una ley interesantísima que deben leerla ustedes, la ley, dentro de las 6 leyes del poder popular, está la ley de la economía popular. En esa ley de la economía popular aparecen las diferentes formas de propiedades y aparece la propiedad familiar. Ahora, ¿cuántas empresas aquí? Yo no sé si aquí hay abogados que hacen documentos públicos o privados o trabajan en algún registro. Aquí le ponemos las 1001 trabas para el registro de la propiedad familiar. Y el registro de una propiedad familiar es la vía más próxima para poder tener pequeños propietarios libres y asociados, poder ir construyendo las replas. ¿Alguien escuchó hablar aquí de las replas? Las replas, red de productores libres asociados. Bueno, ese es el primer eslabón de una economía socialista. Una economía no puede ser socialista si sus productores no tienen un nivel de libertad. Pero además, si esos productores que creen en el socialismo no solamente están libres, sino que están asociados. Por supuesto, deben estar organizados. Que yo voy a mencionar la guerra económica, pero yo les puedo decir que no es la primera vez que nos estamos enfrentando a una guerra económica. Alguien podrá decir, en el 2000 estaban los paquetes panarina en los anaqueles. Sí, pero la gente no tenía plata. No tenía cómo adquirirlo. Alguien podrá decir, esta guerra económica que le apareció a Maduro después que Chávez se fue. No, coño, yo era director de un hospital y yo tenía que darle a los pacientes y a los familiares el viernes, después de la revista médica, todos los que tenían dieta completa, yo los mandaba para la casa y le decía, me los traen el lunes, porque no tenía qué comida darle, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Le dice, y cuando me lo traiga el lunes, me lo trae papiadito, esperando a ver si se definía lo que se iba a hacer con ese paciente el martes, pues. Porque es que había una guerra económica. O es que después del golpe todo fue, después que Chávez volvió en abril, todo fue paz, ¿no? Después vino el golpe económico, algunos lo llaman paro petrolero, eso fue un golpe económico. Porque el imperialismo ha entendido que manejando la alimentación puede tumbar gobiernos. Lo ha logrado.
Aquí no lo ha logrado, ni lo va a lograr. Entonces, fíjense, la gran misión del proyecto socialista bolivariano es superar la ética del capital, generar una conciencia revolucionaria, eso lo dijo el profesor, y buscar una nueva moral colectiva. Quise empezar esta conferencia con Chávez, quise terminarla con Chávez. Lo dijo el compañero ayer, lo volvió a decir hoy Adán. Hay dos grandes modelos. Chávez no niega que nos estamos enfrentando a un poderoso modelo. No es cualquier cosa. El capitalismo y el otro, el socialismo. Y digo allí, ya no cabe duda de que el camino es el socialismo. Bueno, buenas tardes, espero le haya agradado.